Pues buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a la Fundación por acogernos. Y bueno, vamos a presentar un libro del que yo soy la que menos debe hablar, porque el editor a mí me enseñó Manuel Pimentel, que es la que menos debe hablar del libro. Pero sí os puedo decir que es una cosa que me preguntan en casi todas las presentaciones, y es cómo funciona la intrahistoria del libro. Y el libro de Benjamín Herreros llega como en estado de gracia, porque no, es verdad, es un libro que llega, no sabéis lo que es trabajar con ciertos autores, luego os presentaré a otro que viene detrás, con ciertos autores que no son ordenados, meticulosos. El libro de Benjamín, Médicos y filósofos en la historia, de Hipócrates a Freud, llega de una manera impecable. La correctora estuvo a punto de decirme que no cobraba nada, porque el libro no había tenido que hacerle ninguna corrección ortotipográfica al libro, y esto no es mentira, lo sabes. Hubo muy pocos cambios. Entonces, así es un placer trabajar con ciertos autores. Sabía de lo que hablaba, sabía abordar perfectamente la relación existente entre la medicina y la filosofía, y en qué momento entroncan y en qué momento llevan caminos paralelos, y yo creo que tenía que ser un médico el que lo explicara. Fíjate, no tenía que ser un filósofo, tenía que ser un médico. Aunque aborda ambas disciplinas, una científica y otra ciencia de lo social, que es discutible si lo es o no lo es, pero es cierto que entronca perfectamente ambas disciplinas, nos habla de una serie de autores, explica por qué no, cómo cabalgan, cómo se descabalgan. Y ya digo, ha sido en un mundo tan etiquetado y tan dividido, él ha sabido darle el lugar y el trenzado fantástico a ambas disciplinas. Y insisto, como yo soy la que menos debe hablar, simplemente decirles y repetirles que como este libro vino a mis manos en estado de gracia, pues ha salido en estado de gracia. Y no en vano, como diré lo mismo del siguiente libro, el más, pero él está siendo uno de los libros más vendidos ahora mismo de la editorial. Si lo veis en Amazon veréis que está muy bien situado, y en nuestra propia web. Entonces, pues Benjamín, gracias por llegar a mí, por nuestro amigo común Javier Sádava, gracias por escribir también, espero que no sea el último libro. Y yo creo que ya para desmenuzar el libro, nadie mejor que Pedro Gargantilla, que ya le estoy tirando los tejos para que venga con nosotros, como médico y como divulgador científico, y tienes también un programa en Radio Nacional, ¿no? Ciencia por un tubo, que creo que haber oído algún podcast. Pues yo creo que nadie mejor que él para explicarnos qué son estos médicos filósofos de la historia. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Buenos días. Para mí es un verdadero placer estar en la presentación de este libro, porque el autor es compañero, amigo, le conozco desde hace varias décadas, y es un libro delicioso. Si tuviera que resumirlo en una sola palabra, diría que es delicioso y además muy bien narrado, muy bien documentado y de una lectura muy rápida. Benja, ¿por qué la filosofía y la medicina surge en Grecia? Es decir, ¿por qué no en Mesopotamia o en Egipto, por ejemplo? Toma ya. Bueno, pues Pedro, antes de intentar contestar a tu pregunta, Pedro, dar las gracias a Ángeles, porque la verdad es que cuando hablé con Javier de mi nuevo proyecto, me recomendó, dice, habla con Ángeles porque te van a tratar fenomenal, y así ha sido, o sea que muchas gracias a Almuzara. Y Pedro, cuando hay muchas aquí que hay amigos y me preguntan, pues esa actividad de compatibilizar unas cosas con las otras, cómo la aprendí, dónde la aprendí, pues aquí está mi maestro en esta capacidad para fragmentar el tiempo y dedicarlo y aprovecharlo a cada cosa. Y de Pedro aprendí mucho. Siendo yo residente pequeño, aprendí de medicina muchísimo, era mi residente mayor, me enseñó mucha medicina y me enseñó mucho a cómo manejarme luego después en la vida. Y bueno, por eso para mí también es un placer que esté aquí Pedro. ¿Cómo surgió o por qué surgió esto así en Grecia? Bueno, pues en Grecia coincide de alguna forma en el siglo V a.C., coincide dos momentos muy especiales para el mundo puramente filosófico y para el mundo científico, podríamos llamarle hoy día médico. Y es que, igual que en filosofía se pasa
del mito al logos, de alguna forma de la explicación del mundo a través de cuentos, de narraciones estupendas, maravillosas, que hoy día también nos explican muchas cosas. Bueno, pues se pasa eso a lo que sería el conocimiento filosófico, que es la explicación racional y ya desde la naturaleza de lo que sucede. Pues en el caso de la medicina pasa algo muy parecido. Desde la curación a través de Asclepio, el dios de la medicina, los asclepíades, los sacerdotes y los templos de Asclepio, pues aparece una serie de escuelas en Asia Menor, en lo que sería Turquía y las islas que hay enfrente de Turquía, entre ellas Kos, donde nació Hipócrates, y allí se empieza a pasar de ese conocimiento mágico y sobrenatural de la medicina a explicarlo a través de la naturaleza, de la fisis. Por eso a los médicos se les llamaba físicos, y la idea de que el médico es un físico, de fisis, de naturaleza, pues ha pervivido durante muchos siglos. Hoy día no se nos llama así, pero en la Edad Media se les seguía llamando físicos a los médicos. De manera que yo creo que allí coincidió, allí se cayeron de alguna manera los dioses, se cayeron los mitos, y la naturaleza de alguna forma llegó a su apogeo en el ámbito filosófico y en el ámbito científico médico. O sea que al principio íbamos de la mano los filósofos y los médicos, aunque ahora parece que nos separan dos océanos, como mínimo. ¿Ha habido algún otro momento a lo largo de la historia en los cuales filósofos y médicos hayamos ido juntos? Bueno, ahí desde luego fue claro. Esto es una cosa que me enseñó mucho Javier Sádava, ¿no? Cómo los primeros médicos eran filósofos y viceversa, ¿no? Porque no había distinción, eran de alguna forma personas interesadas por el estudio de la naturaleza, de la fisis, y no había esa diferencia clara entre si era una naturaleza, vamos a decir, corporal o una naturaleza en un sentido más amplio, ¿no? Y uno de los que se considera como de los primeros filósofos es el abuelo. Si Hipócrates es el padre de la medicina, pues el abuelo sería Almeón de Crotona, en el siglo VI a.C., Empédocles, que ya sabéis que Empédocles era el que de alguna forma determinó esos 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, en base a los cuales Hipócrates luego después va a crear los 4 humores. Bueno, pues Empédocles efectivamente era físico, era médico, era filósofo, también lo era. Además de Empédocles, sucesores suyos, incluso, por ejemplo, todo lo que es la escuela aristotélica. El padre de Aristóteles era también un médico muy conocido, su abuelo, y se dice que el propio Aristóteles de alguna manera no llegó a ejercer la medicina, no era médico, era un gran científico, pero Aristóteles sí que mantenía esa unión entre el mundo de la ciencia y el mundo de la razón filosófica. Hablas del mundo de la ciencia. El plan de estudios nos ha separado, ¿somos de letras o somos de ciencias? ¿Esto cuándo se remonta? Buena pregunta. Vamos a ver, las primeras universidades, bueno, las 7 artes liberales se empiezan a enseñar, ¿no? Pues con lo que sería durante la época de Carlomagno, es cuando se empiezan a estudiar las 7 artes liberales en el siglo VIII, en Aquisgrán, pero las primeras, ya sabemos, universidades en Europa que intentan estructurar el conocimiento, más allá de que previamente pues había ciertas profesiones, pero las primeras universidades realmente son de la Baja Edad Media, y estamos hablando, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Del norte de Italia, del centro de Europa. Y bueno, pues esas primeras universidades, claro, intentan clasificar el conocimiento, y esas 7 artes liberales clásicas que venían desde, de la época de Carlomagno, las dividen en el trivium, el quadrivium, se crean las facultades menores y mayores, no voy a entrar en ellas cuáles son, y ahí se empieza a clasificar el conocimiento. Y claro, pues entre las facultades mayores pues estaba la medicina, también había otras más, ¿no? Y claro, al clasificar y dividir el conocimiento obliga ya a empezar a mirar al otro como ese estudia cánones, estudia teología y no estudia medicina. Y esto ya un poco empieza a dividir los mundos. Y al final hemos llegado, ayer se habló del mal de la hiperespecialización y de la superespecialización. Y claro, si ahí había 4 facultades mayores, hoy en día es que no sé, yo no sé la cantidad de títulos en los cuales estamos, y sobre todo que si ya se miraban con recelo entonces, hoy día pues parece que el que estudia físicas pues es como, no sé, como un extraterrestre para el que estudia sociología. Entonces empezó ahí y no ha parado en subdividirse todo lo que sería la trayectoria del conocimiento. Hablabas de Hipócrates, siglo V a.C., la siguiente gran figura de la medicina probablemente es Galeno, siglo II después de Cristo.
Y Galeno decía que teníamos que tener 3 virtudes los médicos: la moderación, la templanza y la prudencia. ¿Nos faltan estas virtudes? ¿Pecamos de...? Moderación, templanza y prudencia. Vamos a ver. Lo que yo creo que más nos falta, en todo caso, es la prudencia. Y la prudencia entendida no como a veces se malentiende, que a veces se entiende que la prudencia es como ser apocado, como quedarse en un segundo plano, como no decidir. La prudencia realmente, como virtud aristotélica, se podría traducir realmente como sabiduría práctica. Es la capacidad de tomar buenas decisiones. Tomar decisiones en el momento apropiado y decidir lo correcto y lo apropiado. Eso es realmente la prudencia. Y yo creo que a los sanitarios, a los médicos actuales, les falta mucha prudencia en cuanto a esa capacidad de tomar buenas decisiones, porque para eso hay que entender al enfermo en su contexto social, cultural, hay que hablar con él, mirarle a los ojos, hay que incorporar las tecnologías, como ayer comentábamos, como muleta y no como prótesis, es decir, la inteligencia artificial y todas las tecnologías no sustituyen, sino que apoyan, igual que el fonendoscopio o las manos que utilizas para palpar, no son un sustituto. Y yo creo que todo eso al final destinado a tomar buenas decisiones. Y yo creo que nos falta mucha prudencia entendida realmente en el sentido auténtico de prudencia. El tercer gran personaje en la historia de la medicina probablemente es Maimónides, médico, cordobés. ¿No le hemos dado el valor suficiente a la figura teniendo un gran espada de la historia de la medicina entre nosotros? Sí, la guía, yo de Maimónides había leído la guía de Perplejos, que es una obrita muy corta, que os la recomiendo a todos, que es una obra que se lee muy bien, que es más de carácter, vamos a decir, si cabe, filosófico. Y luego, pues a propósito de la investigación, que lo más interesante, por lo menos para mí, al hacer un libro, es la investigación que haces, las lecturas que haces para informarte, y luego el proceso de escritura. Luego lo de después, aunque evidentemente a la editorial, pues cuanto mejor le vaya mejor, pero lo más divertido es eso. Y yo me divertí mucho pues indagando en la obra de Maimónides. Y Maimónides es verdad que era un judío muy asimilado en la cultura del Islam, en la cultura árabe de entonces, porque ciertamente parece que los médicos judíos que fueron muy importantes en la Edad Media, pero escribían en árabe porque se movían en todo el norte de África, se movían también por Al-Ándalus, incluso más allá. Y claro, sus fuentes eran árabes y estaban en un mundo dominado por el mundo árabe, pero con toda normalidad, ¿quién lo diría hoy día? Y Maimónides, la verdad es que desde el punto de vista de la filosofía y de la medicina, pues lo que aporta sobre todo es una actualización de algunas cuestiones filosóficas de Aristóteles, y en medicina, de la medicina galénico-hipocrática, que la cuenta de una forma muy sencilla. Tiene una serie de aforismos y demás que cuentan los remedios y los diagnósticos de una forma muy sencilla, y yo creo que efectivamente fuera de España es muy conocido. No sé si sería, incluso por ahí dicen los judíos, ¿no? Dicen que hubo, porque yo no sé, aquí Javier Sadaba luego si quiere nos lo puede aclarar, si Maimónides originalmente el nombre es también Moisés o algo así, pero sí. Creo que sí, ¿verdad? Los judíos dicen que de Moisés a Moisés no hubo ningún Moisés. Eso lo iba a decir, de Moisés a Moisés no hubo ningún otro, es decir, que lo equiparan como la gran figura, en gran medida, desde Moisés, fijémonos, ¿no? Y fuera de España, pues ya digo que es verdad que es muy conocido. Si hay alguna figura que es verdaderamente representativa de la medicina y la filosofía, son los hakim, ¿no? Sí. Esos médicos, filósofos en busca de la sabiduría. ¿Qué nos cuentas de Avicena? Claro, el hakim sería una especie de sabio, de sabiduría. Sería recuperar esa idea que decíamos del físico en Grecia, ese personaje que se interesa por la naturaleza en el sentido amplio, da igual que sea médica o sea meramente racional, pues el hakim era un sabio. Si quienes hayáis leído el libro o incluso visto la película El médico, digo por si no habéis leído la obra de Avicena o no conocéis a fondo a Avicena, Avicena era la típica figura de hakim, era ese sabio que sabía de astronomía, de matemáticas, y también además pues era médico, porque lo que le importaba era el conocimiento, la ciencia y la sabiduría en un sentido muy amplio. Y ahí, pues, por ejemplo, en el libro del médico, cuando se quiere formar, porque es un cirujano barbero, él aprende con un cirujano barbero, y cuando se quiere formar se va al mundo árabe con Avicena, de alguna manera, y es quien le enseña de verdad. Era la cuna, la cuna no, era de alguna forma
el cetro mayor del conocimiento médico entonces y de la sabiduría mayor. Y es verdad que los árabes ahí tuvieron un momento extraordinario que le daban vueltas al resto del mundo conocido occidental en cuanto a ciencia y medicina, y sobre todo a esa unión que había entre distintas disciplinas, que es una cosa que alguna vez también hemos hablado, de que es curioso que es un mundo tan avanzado respecto a Occidente, el occidente europeo, por ejemplo, en entonces, en el siglo XII, XIII, inclusive, el parón que surgió por cuestiones ideológicas religiosas y luego, pues gracias al Renacimiento y a la Revolución Científica, sin embargo, el mundo occidental fue más allá, pero que es una pena porque realmente estaban muy por encima de Europa y del resto de los países. Damos un salto en el tiempo, nos vamos a la calle Vergase, al número 19. Allí tenía su consulta Sigmund Freud. ¿Mejor filósofo que médico o mejor médico que filósofo? Esto, yo tenía claro que lo iba a incluir como filósofo y lo he discutido mucho con filósofos porque muchos filósofos no le consideran un filósofo. Yo tengo bastante claro que Freud tenía una idea de lo que era el ser humano y eso ya me vale para clasificarle como filósofo. Es verdad que no fue el primero que habló del inconsciente, no fue el primero, pero es el que lo desarrolló de una forma más clara y más amplia y definió al ser humano, pues ya sabemos, como la parte consciente, la inconsciente, el yo, el superyo, el ello. Todo esto supuso un cambio claro en la concepción del ser humano. Luego, aparte, yo creo que es un filósofo social importante y bueno, tiene obras que hemos hablado muchas veces de ella, por ejemplo, El malestar en la cultura, que es un ensayito de 80 páginas que se lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya leído, donde analiza por qué tenemos las familias que tenemos, por qué nos movemos en sociedad como nos movemos y toca cosas que aseguro que a cualquiera hoy día le tocarían de una forma profunda para entender nuestra sociedad. De manera que, como filósofo, entendiéndolo como lo estoy diciendo, me parece un grande. Y aunque muchos digan, a mí no me gusta Freud, pero continuamente se le está citando y ellos mismos lo citan. Y luego, en cuanto a médico, es verdad que el psicoanálisis no es científico. No es científico y no prueba Mario Bunge, el filósofo positivista, cuando se reía de las pseudociencias, se reía, entre otras, y hablaba mal también del psicoanálisis. Bueno, pues entendido como que no es científico. Y es verdad que no es científico, pero yo he de reconocer, y esto es una cuestión ya más personal, que como sí que toca esas facetas del ser humano cuando él lo explica, cuando él explica el psicoanálisis, el análisis, esas facetas del ser humano que a todos nos son tan cercanas, el inconsciente, cómo accedemos al inconsciente, el mundo de los sueños, el mundo de lo oculto, de lo reprimido, como todo eso sale a la luz en el psicoanálisis, en el análisis, aunque es verdad que no es científico, pero bueno, dice mucho por lo menos de nosotros. Quiero hacer una pregunta, pero no cartografío el mapa de la cabeza humana. Bueno, si tocamos ese aspecto, sí es un científico. Vamos a ver. Aunque luego le consideramos un científico de lo social, que para mí siempre es un híbrido, las ciencias sociales. Sí. Él inicialmente, no sé si de lo que hablas, Ángeles, es esto, antes de pasarse puramente a la neurología clínica y luego a la psicología y a la psiquiatría, él hizo muchas investigaciones, no sé si es de lo que hablabas, en neurociencias, hizo estudios anatómicos, hizo estudios, vamos a decir, de neurociencias, empíricos, en laboratorio, pues estudiando cerebros y demás, y es verdad que eso lo hizo. Hombre, y tiene esa parte, y en esa época, estamos hablando de su juventud, en esa parte, hombre, era una parte mucho más científica de él, y de hecho tuvo una época en la cual se interesó por una ciencia mucho más empírica. Pero luego su experiencia con Breuer, que fue un poquito quien le abrió hacia el mundo del inconsciente, con Charcot en la Salpêtrière y demás, ¿no? Pues todas estas experiencias, cuando él asistió en Francia, en la Salpêtrière, a esas hipnosis donde la gente de pronto se ponía a hablar de una forma estupenda, ¿no? La gente de alta clase social, de aquello que estaba oculto, reprimido y demás, y eso a él le trastocó y le cambió su proyecto de vida por completo. Y cuando él regresó a Viena ya era otro, ¿no? Y tenía otra cosa ya. Tú has hecho un recorrido por 19 personajes, 19 médicos y filósofos. Laín Entralgo, bueno, a muchos nos dicen muchas cosas, los que dedicamos a la historia de la medicina especialmente. A los jóvenes o no tan jóvenes les recuerda a una agencia, la agencia de Laín Entralgo, pero para un gran mundo es un personaje desconocido. Sí. ¿No habría que reivindicar su figura? Sí. Pregunto. No, claro. Pedro Laín Entralgo, bueno,
aquí está el mayor experto en historia de la medicina, desde luego, actualmente en español, que es Carlos Biesca. Pero Pedro Laín Entralgo, desde luego, como historiador de la medicina, es de los personajes más importantes a nivel mundial e internacional, no cabe duda. Él tuvo mucha influencia alemana de la historiografía de la medicina alemana y es verdad que es difícil de leer. La mayor parte de los textos de Laín son difíciles de leer porque es de una erudición que lees un párrafo y tienes que empezar y la verdad es que es difícil. A mí por lo menos se me traba mucho cuando leo a Laín Entralgo, salvo cuando hace ensayo biográfico. Hace poco hablábamos con Carlos Biesca y le regalamos el libro que tiene una biografía sobre Marañón que es deliciosa. Y cuando hace esas biografías sí que se lee mucho más fácil. Y Pedro Laín Entralgo, ya digo, como historiador de la medicina se debe de conocer, ahora mismo no le conocen nadie. Bueno, ya lo decías tú, ya los más jóvenes, como ha desaparecido la agencia, no les suena de nada Laín Entralgo, y bueno, todavía hay un hospital que se llama Gregorio Marañón y por eso conocen los jóvenes a Gregorio Marañón, no por otra cosa, o porque hay una plaza o lo que fuere, ¿no? En todo caso, claro que se le debe de conocer. Y luego es un personaje que fue, en el sentido más amplio, un personaje, ¿no? Ya sabéis que él estuvo en la falange primera, muy próximo, ¿no? a la Junta de Burgos, etcétera, etcétera, y fue rector de la Universidad Central de Madrid, como se decía entonces. Y bueno, pues tuvo altos cargos durante la dictadura y bueno, ciertamente no hubo una rebelión por su parte, pero luego con la democracia pues él tuvo esa obra que se llama Descargo de conciencia, en la cual de alguna manera intenta reconciliarse con todo aquello a lo que en su juventud le había dado la espalda y bueno, da sus explicaciones y yo creo que hay que conocer también su vida, es conocer mucho de lo que pasó en España en el siglo XX. Hay otros que no lo hicieron y esto también lo hemos discutido alguna vez. Heidegger nunca se retractó fue rector también durante el nazismo, nunca se retractó del nazismo después de que desapareciera. Laín sí lo hizo, de alguna forma explicó por qué había pertenecido a la falange y había hecho todo aquello. Y yo creo que aquí en el caso de Laín, y te estoy respondiendo demasiado amplio, en el caso de Laín sí es importantísimo, y es una cosa que comento aquí, unir la vida y la obra de cualquier autor para explicarla bien. En el caso de Laín y en el caso de Heidegger es especialmente importante, ¿no? Porque la evolución de su obra se ve muy bien también de la mano, sobre todo de su obra filosófica, se ve muy bien de la mano de la evolución de su vida, ¿no? Hacia posturas más tolerantes, de más libertad. Sí, bueno, como todos los grandes, ¿no? Hay muchos grises, muchas sombras. Perdona, y que te interrumpa, pero no todos. Es decir, en este libro hay varios personajes. Karl Jaspers, por ejemplo, o Canguilhem, yo no sé francés, no sé cómo se dice exactamente, pero son dos personas que, por ejemplo, Jaspers, durante el nazismo, su mujer era alemán, su mujer era de origen judío, se opuso claramente al régimen, tuvo que irse a Suiza con su mujer, e incluso luego después, el psiquiatra, ¿no? Jaspers, luego después cuando vino la democracia en Alemania, él por sus posturas de criticar a los alemanes que no se habían rebelado contra el nacionalsocialismo, Jaspers fue también tremendamente atacado en la Alemania ya democrática y tuvo que al final exiliarse y vivir en Suiza. Y Canguilhem igual, Canguilhem era un médico francés, muy interesante también, que también era filósofo, y en este caso igual, él estuvo luchando contra el nazismo y mantuvo una misma postura y una misma coherencia toda su vida, ¿no? ¿Sería bueno para nuestros pacientes que los médicos supiéramos más filosofía? Es decir, ¿tú crees que en las facultades de medicina habría que incorporar alguna asignatura, seminarios, no sé, asignaturas opcionales en los cuales se nos explicara filosofía? ¿Sería bueno? Claro, para los médicos y casi para cualquier ser humano, porque esto luego lo dirá Javier con su libro de Filosofar, todos filosofamos y todos somos filósofos, porque ¿quién no se pregunta por el sentido de la vida, tal y como ayer se comentaba en la conferencia inaugural? ¿Quién no se pregunta por qué relación tiene el individuo con la comunidad? ¿Quién no se pregunta, por ejemplo, qué debe hacer ante un dilema ético que los tenemos continuamente? ¿Quién no se pregunta por los valores que tienen los demás al interactuar? La idea que tenemos del mundo, esto como lo decía Ortega,
las ideas las tenemos, pero sobre las creencias estamos, nos configuran y evidentemente pues las creencias respecto al más allá, a muchas otras cuestiones, nos sitúan en el mundo. Entonces, todos somos filósofos y todos filosofamos. Y yo creo que hay profesiones que por su alta responsabilidad deben de pensar mucho más detenidamente en todo esto, por la responsabilidad que tienen con los demás. Y ese es un ejemplo. Podríamos hablar del político, podríamos hablar del profesor, que tiene una alta responsabilidad, y el sanitario también. El sanitario está obligado a reflexionar sobre todas estas cosas por la alta responsabilidad que tiene con los demás. El cómo lo haría yo esto, yo más que enseñar doctrina, lo que intentaría hacer es ir a fuentes de reflexión e ir a fuentes primarias. De alguna manera, en el bachillerato antes se estudiaba por lo menos a los autores y sus obras, y desde ahí van surgiendo las ideas, y yo creo que en el ámbito nuestro de la medicina yo iría a eso, no tanto a enseñar doctrina de esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Yo sí que intentaría que profundizaran un poquito más. Has elegido 19 personajes. ¿Por qué 19? ¿Tiene algún motivo? ¿O sí, fue una limitación desde la editorial? No, me lo impuso, no. Sinceramente fue casual, ¿eh? Esto es casual, lo de los 19 autores. Lo que sí hice un esfuerzo es por repasar casi todos los periodos históricos, y esto es algo que se ha cortado, yo creo. Ah, vale, no pasa nada. Esto es algo que sí que hice un esfuerzo por incluir personajes de todos los momentos históricos, y al hacerlo conocí algunos y saqué algún otro. Por ejemplo, Petrus Hispánicos, que yo no le conocía, Javier sí le conocía, escribió una obra que se llama el Tractatus, que en el ámbito de la lógica, por lo visto, fue durante siglos el libro más conocido a nivel mundial. Hay dos versiones, porque cuando he tenido que investigarlo es muy interesante. Hay una versión que dicen que llegó a ser Papa, el Papa Juan XXII, y hay otras versiones que dicen que no tuvo nada que ver con el Papa Juan XXII, pero que para vanagloriar al Papa Juan XXII dijeron que era este personaje tan importante, que había hecho filosofía y demás. En todo caso, al investigar periodos históricos, descubrí personajes que terminé incluyéndoles porque realmente fueron relevantes, y he puesto el ejemplo de Petrus Hispánicos. Y luego hay momentos en los cuales se me acumulaba la edad contemporánea, el siglo XIX y XX, y ahí pues al final saqué alguno, por ejemplo a Georges Lacan. Georges Lacan, más allá de que me parece súper latoso de leerle, y si decía que hay autores difíciles de leer, a Lacan ya prácticamente me resulta ilegible, y al final, pues por seleccionar algunos, saqué. De manera que el número 19 es un poco casual. Es un poquito aleatorio. Vale. Una última pregunta, para no pasarnos tampoco de tiempo. Mujeres médicos y filósofas. Esto lo comento aquí, y es verdad que lo comento en la introducción, que, claro, la historia de la medicina ha incorporado a la mujer muy tarde. Si vamos al Colegio de Médicos de Madrid, mi abuelo tiene la orla del año 28, en el Colegio de Médicos de Madrid, y no hay ninguna mujer en su orla, ¿no? Y quiero decir que no hace falta que explique lo tarde que se ha incorporado la mujer a la medicina, no solamente en España, sino que esto era una cosa que sucedía a nivel internacional. Y en la filosofía pasaba igual. Digamos, el macho alfa filosófico ha sido casi siempre varón. Ya bueno, en el siglo XX pues hablamos de Hannah Arendt, y se han incorporado muchísimas más, ¿no? Pero si hacemos una mirada histórica, pues esto ha costado mucho por motivos claramente de que la mujer no estaba incorporada ni al mundo de la medicina ni al mundo de la filosofía. Y tal es así que lo cuento, lo estoy buscando aquí, hay una autora, no sé si tú, Pedro, que como para esto de historia de la medicina conoces prácticamente todo, a Olivia Sabuco, pues hay un texto que se hizo donde, bueno, pues un médico escribió un texto en el siglo XVI que fue muy revolucionario. Y entonces era tan revolucionario que él lo que hizo fue firmarlo con el nombre de su hija, que era Olivia, sí, para que le castigaran a su hija en lugar de a él, y al final con el tiempo se ha terminado sabiendo que en realidad ella no era filósofa, no tenía formación, era una monja que estaba y en realidad lo que no quería era él que le persiguieran por el texto que escribió. Y ya digo que es una pena, pero bueno, estoy seguro que dentro de unos años, cuando se reescriba o se haga otra cosa, pues habrá muchas más mujeres. Bueno, pues en estos minutos hemos ahondado un poquillo, hemos desgranado algunas pinceladas de este fabuloso libro. Les invito que lo lean, que indaguen, que se diviertan como yo me he divertido, y nada, a esperar una
una segunda edición o una segunda parte. Vale, muchas gracias. Pues ahora vamos a presentar el siguiente libro. Están subiendo ya Javier Sádava y Carmen Cuartero. Ven aquí a mi vera, maestro. A mi vera, verita mía. Gracias los que continuéis. Y veo que se incorpora todavía gente. Pues sí, que se vea. Para las fotos, para el vídeo. No hemos puesto el de Benjamín antes. Aunque están ahí atrás. De esto es lo que voy a hablar. ¿Cómo? De esto es de lo que voy a hablar, que me trae el maestro. O sea, igual que Benjamín ha sido editar a la persona más ordenada del planeta, editar al maestro, no es que sea desordenado, es que es anárquico. O sea, Claro, él cuando nos reunimos en nuestra oficina del barcito de la calle Numancia, él puede llevar papelitos, cuadernitos, apuntar en cosas, apuntar así. El problema de Javier es que no para. Su cabeza no para de pensar, no para de crear, no para de tener proyectos. De hecho, está terminando un libro y ya me dice que tiene la idea para el siguiente. Llevamos 5 ya, ¿no? Tú y yo, juntos. Sí. Madre mía. Estos 2 últimos, no obstante, los aforismos del desencanto y este que estamos presentando hoy, hemos tenido la ayuda de Ana María Vacas, que ha puesto cordura entre el maestro y yo. Yo soy una desordenada también, y entonces era como un dislate del capítulo 4 va por el 5º, el 5º va por el 6º, no lo cambiamos, ahora lo borro todo, ahora otro prólogo. Ana María ha sido una bendición que nos ha llegado del cielo y ha puesto orden, y gracias a eso la correctora no se ha vuelto loca y hemos podido meter el libro en imprenta. Este libro es una guía para aprender a razonar. Yo cuando me lo explicó por primera vez pensé, esto es una quimera. Pero es verdad, él nos invita a vivir sin especular, a pensar por nosotros mismos, a vivir alejados del cuñadismo, del bombardeo mediático. Discierne, me dice siempre, discierne entre todo lo que te llega. Y eso es lo que hace en este libro. Por eso, y esto lo digo absolutamente en serio, ha sido un libro que por Telegram han estado volviéndose locos, recomendando el libro muchos grupos políticos y muchas plataformas sociales, porque, como él dice, nos invita a que pensemos en que es mejor volvernos locos que volvernos idiotas. Y esa es la esencia del libro. Nos enseña a pensar, que a eso él lleva muchos años enseñando. Supongo que solo él puede hacerlo. Entonces, yo dudo mucho que la inteligencia artificial, de la que Carmen sabrá mucho más que yo, pueda emular una cabeza como la de este caballero. Y vamos a por el 5º. Por cierto, es el señor que peores chistes cuenta del mundo. Pero son los mejores, peores chistes del mundo. Desde el mundo los cuentas tú. Que cuenta los peores, mejores. Que no me está oyendo. También canta muy bien, como buen vasco. Entonces, pues nada, ha sido un placer. Y insisto, este libro va en ventas como un tiro. Estamos a punto de segunda edición en pocos meses. Y Carmen Cuartero, que es directora de Comunicación de Marketing y Relaciones Institucionales de Cedro, institución que vela por todos los que nos dedicamos al mundo del libro, yo creo que puedes desgranar un poquito mejor el libro. Bueno. O sea que muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, porque ya esta hora es tarde. Un placer estar con todos ustedes y un verdadero placer poder acompañar a Javier en este encuentro para hablar de su libro. Yo conozco a Javier hace prácticamente 20 años. Éramos unos niños, Javier, tú y yo, éramos niños. Tú sí, yo no. Y de sus libros y de todos estos años de encontrarme con él un par de veces al menos al año, yo lo calificaría como un rebelde con causa, relacionado con lo que tú has dicho de anárquico. Es un rebelde con causa. Yo creo que... ¿Contigo también queda en Numancia? Y yo creo que eso es lo que le acercó a la filosofía, Javier.
esa rebeldía con la que se enfrenta al mundo cotidiano, y yo creo que eso es lo que le lleva y lo que nos hace con este libro, ¿no? Invitarnos a la reflexión, invitarnos a filosofar e invitarnos a ser rebeldes frente a lo que nos encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Javier, ¿tiene beneficios ser rebelde? ¿Tiene beneficios aplicar la filosofía a la vida? Una pregunta, me has pillado muy de sorpresa y desordenado. Solo pongo una pequeña coma a lo que ha dicho mi queridísima amiga, editora, que es Ángeles. Yo no voy a favor del orden, voy a favor de la armonía. A favor del orden y baguete. Los anárquicos vamos a favor de la armonía, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Pero bueno, aún así, yo, bueno, primero, muchísimas gracias a... Siempre gana. Bueno, eso no está claro, pero bueno, se intenta. Vamos, en cualquier caso, gracias por estar aquí, por supuesto, a vosotros, a Ángeles, ya lo he dicho, a Carmen, que es una gran amiga y una mujer inteligente y muy ligada a lo que ha sido la vida, y a ver si no es la muerte del libro, ¿no? Y luego, gracias por encima de todo a mi mujer, pareja, Ana. La debo muchísimas cosas. Ella sí ha puesto orden, ¿eh? A armoniarse, pero orden de momento sí, ¿no? Y en el libro ha tenido unas partes por fuera y por dentro. Por fuera digo que ha corregido, me ha llamado al orden en muchas cosas. Y por otro lado, tiene un prólogo excelente, mejor que el libro, ¿eh? Podéis tirar el libro y quedaros con el prólogo de Ana. Yo, una vez dicho eso, quería responder, si me das primero un minutito antes de responderte directamente a lo que has dicho tú, Carmen. Bueno, yo aquí estoy in partibus infidelium, quiero decir, yo soy un infiel a la medicina, en el sentido, o a las ciencias semi-empíricas o técnico-científicas, como puede ser la medicina. La filosofía es una cosa, después diré, muy inestable desde el punto de vista de decir qué es la filosofía, mucho más si se mete uno dentro de ella, y después diré dos palabras. Bueno, pues una vez dicho que estoy aquí así, y decir que agradezco muchísimo a lo que estáis aquí y concretamente a vosotros, y a Benja, si no lo he citado, que me imagino que sí. El libro, yo primero que diría es ¿por qué he escrito esto? ¿Por qué he escrito este libro? No me es una pregunta fácil, ¿eh? Cuando me digo, ¿por qué se escribe un libro? Bueno, algunos han dicho, este era un francés, no podía ser de otra manera, por amor, francés lo dijo, ¿no? Otros por vanidad, ese ya no era tan francés. En mi caso, y tiene que ver con el libro, porque yo cuando escribo, no sé muy bien por qué, que son los impulsos últimos de aquel, pero quiero estirarme, llegar al mundo. Yo quiero estar en el mundo, porque el mundo es aquello que me ha tocado en este momento. Decía Nietzsche con razón, el que no sepa estar en su momento en el mundo no sabrá estar en ninguno. Estoy completamente de acuerdo con ello. Uno tiene que saber dónde está, qué sucede. Y en ese sentido, también cuando se habla de filosofía y de todo, hay que tener cuidado. Hay que limitarlo. Nosotros estamos en un momento de la historia y probablemente pequeño. Bueno, dentro de poco podemos desaparecer todos, pero de momento digamos que en la evolución somos el último día, ¿no? Pero claro, nosotros somos un organismo que crece, cambiamos. Con la inteligencia artificial no solo, como os he dicho antes, podemos cambiar las prótesis, nos podemos cambiar, y veremos para qué, a nosotros mismos. Es un problema ontológico, es un problema de fondo. El problema de quiénes somos y qué podemos hacer con nosotros mismos, como nunca se había. En ficción sí, en realidad no. Bueno, entonces, primero que somos organismos y no sabemos. Y por otra parte que somos una parte pequeña de la historia y de Occidente, el llamado Occidente. Yo si hablo de filosofía, sí hablaré, pues sí, los griegos por supuesto. Pero hay que tener cuidado de no hablar mucho más allá de esto, como en todo, ¿eh? Una de las cosas fundamentales, yo insisto, eso lo sabe muy bien mi querida Ana, sepamos en qué límites, de qué hablamos. Yo sí hablo, antes hablaba de la estupidez, por ejemplo. Yo creo que es un estúpido más en España y se cae al agua, ¿eh? Bueno, al ritmo que vamos. Pero me dicen, bueno, es que decía Necorrazo, el prefrontal, bueno, muy bien. De momento, ahí estamos, somos estúpidos. Delimitemos los significados que damos a las palabras, que con eso nos entendemos. Y ese es el mundo en el cual estamos interesados. Después ya, explicaciones, interpretaciones, serán las que sean, y todas bienvenidas. Pero previamente, situarnos allá donde tenemos que estar. Bueno, el libro ha querido ser en ese sentido salir a ese mundo, que digo, hacerlo de una manera muy bueno, sí, de miscelánea. He hablado de todo. Hablo desde Iríbar, mira el ídolo, hasta... El otro día le dimos un premio, por cierto, en el Atleti, porque yo, si no sabéis, soy el filósofo oficial del Atleti de Bilbao, de lo más importante que he hecho en mi vida. Entonces,
y habló de Kant, del filósofo Kant. Y habló del aburrimiento, y habló del sexo. Bueno, el sexo no soy nada experto, pero vamos, ahí yo he leído lo que me han dicho y después he aprendido últimamente bastante. Pues entonces, pues también hablo de ello. Es un cuadro en el que, porque creo que el que hace filosofía, como el que quiere ser culto en el sentido grande de culto, no en el sentido, hay 1000 definiciones, 200, 300 de cultura, especialmente por los antropólogos, ¿no? Pero hay una que es fundamental y es abrirse a todo, saber de todo, tener la antena puesta en cualquier cosa de las que suceden en este mundo. Bueno, y ahí diré que la filosofía, después entraré en ello, tiene que ser por encima de todo algo que se estira, se coloca en medio de todo lo que nos sucede, en todos los aspectos. Después diré más al respecto, si me da tiempo y me ponen, pero ahora quiero decir, por lo menos a mi querida Carmen, gran amiga desde hace tanto tiempo, espero que lo sea por muchos años. Entonces, y me ha dicho que sí edifica. Mira, es curioso porque Hegel, un filósofo importantísimo para mí, un pesado de mucho cuidado, un pesado total, pero que tuvo una influencia y sigue teniendo muy grande, idealista, romántico, alemán, de esos del todo, ¿no? El espíritu que se desarrolla y tal, que es una filosofía esa a mí que no me gusta, que quede claro. Yo soy mucho más analítico, empírico, y creo que es ahí donde tenemos que estar y no en esas grandes, es una mezcla de luteranismo, hoy día en este tiempo psicoanálisis y esas introducciones dentro de uno mismo que al final uno se mete en un saco sin fondo, ¿no? Pero bueno, ese decía, empezaba diciendo en uno de sus libros, la filosofía no es edificante. ¿Qué quería decir? Nunca supe muy bien qué. Yo creo que al revés. Yo creo que la filosofía puede ser edificante en el siguiente sentido, o en varios, yo te diría, Carmen. Primero, ilumina mucho. Te coloca junto a aquello que realmente sucede, como he dicho antes, e ilumina. Ilumina todo. Y te ilumina a ti mismo, ¿no? Y te cambia, te hace crecer, te espabila y por lo tanto te edifica. En ese sentido, si entendemos en términos ya cuasi arquitectónicos, lo que te hace es espabilar, ¿no? Después es útil. Es útil incluso para tener un trabajo, porque yo me he encontrado después con mis alumnos de filosofía, les era más fácil encontrar trabajo haciendo filosofía que haciendo una carrera empírica, de ciencias empíricas. Pues podría tener cantidad de salidas porque ha estudiado lógica, informática, historia, lenguas, etcétera, etcétera. Es útil. Y es útil, y eso es lo más importante, Carmen, para la vida. Lo ha dicho indirectamente antes Benja, y lo digo yo ahora, y te respondo así más directamente. Es útil para eso que nosotros, los griegos, decían buena vida, y yo lo repito, para vivir lo mejor posible, para saber cuáles son nuestras potencias, para poder actualizarlas, para poder llegar a aquello, ideales que nosotros queremos de una u otra manera tener y compartir. Y en ese sentido es utilísima. Por lo tanto, no solo es significante, sino que debía de enseñarse mucho, pero mejor. Pero mejor. Y ahí sería yo muy autocrítico con la enseñanza que se ha hecho de la filosofía. Como eres anárquico... Oye, perdona que me haya extendido tanto. Como eres anárquico, ya me has cambiado el orden de todas las preguntas, pero me parece muy interesante, porque yo quería hablar contigo también del tema de la educación, porque está implícito en este libro, en el arte de filosofar. ¿Qué papel tiene la educación a la hora de formar ciudadanos críticos, ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan aplicar esa filosofía para la buena vida? Bueno, esta creo que es una gran pregunta, yo voy a ceñirme mucho, Lo de los límites voy a ceñirme mucho. Primero, la filosofía en Grecia, que es nuestro retrato, lo tenemos. Por cierto, filosofía, la palabra, digo entre paréntesis, viene de una ocurrencia que tuvo Pitágoras. No se sabe muy bien en términos irónicos o para decir que efectivamente él quería entrar. No había llegado ya al conocimiento que decían los sofos, los sabios, sino él entraba mucho más modestamente. Pero bueno, la palabra para los de filosofía, para los griegos era episteme, ciencia. Para los griegos ciencia y filosofía van juntas, y para mí también, ¿eh? Quien no sabe de ciencias, o por lo menos no se arrima a ellas, hablará metafísica, que son cosas también rarísimas, pero no hablará de lo que sucede, de las cosas de este mundo y que nos afectan, ¿no? Bueno, eso por parte de la filosofía, pero digo, por parte del nombre de filosofía. Lo que ocurre es que, volviendo a lo tuyo, la filosofía surge como paideia. Hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo de Paideia, de Jäger, espléndido, que es, en último término, lo que se intenta es formar a los jóvenes, formar a los jóvenes. Es el primer mandato de los filósofos, a los jóvenes. Y en ese sentido, ¿qué es Paideia? Bueno, de la palabra paidos, que es niño, ¿no? Y pedagogía viene de ahí. Entonces, lo que tiene que hacer es enseñar. El otro tiene que aprender.
Es el juego nosotros para crecer entre enseñar y aprender, aprender y enseñar. Hay que escuchar y aprender y hay que enseñar deleitando, por cierto. Rollos no, ¿eh? En el momento que me metan un rollo, nos vamos a tomar café. Entonces, claro, eso es una cosa importante, primero por la paidella. Y después, lo que has dicho tú. Yo creo que lo que tendría que hacer es yo me fío tampoco generalmente me fío muy poco del mundo político y menos de aquellos que estén hablando o haciendo cuestiones que tienen que ver con los programas de educación y tal. Pero desde el parvulario hay que enseñarles a los niños, hay que enseñarles a razonar. En el libro mío insisto mucho eso. Menos autoayuda, menos falsa autoayuda y más razonamiento. No racionalismo, sino proporción en lo que pensamos, pensar, abiertos a todo aquello que haya que abrirse, ¿no? Hay que enseñarles técnicas, enseñarles música, hay que enseñar, por ejemplo, a respetar a los otros, a discutir, no lo de ahora, que es una verdadera... Uno se pone aquí y allá, se tapa los oídos y dice, bueno, insulta. Eso es lo opuesto al diálogo, ¿eh? El diálogo es pasar la razón de un sitio a otro, entre nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, Carmen, diría que es fundamental, que habría que empezar, primero en casa, ¿eh? Porque está bien lo de la escuela, también, ¿eh? Pero uno aprende en casa, primero. Bien o mal, aprende ahí, ¿eh? Y hay que hacer, en ese sentido, que se le vaya. Mira, lo decía mi buen amigo y gran maestro Tugendhat, que para él la pedagogía, la educación, educar es sacarle a uno, igual que erudito. Le sacas para que tenga después, se abra todo aquello que tenga y pueda saber. Y utilizar, como he dicho antes, en toda su potencia, a las potencias, ¿no? Que decía que para él la educación consistiría de padre a hijo, madre a hijo. Es como un niño está con una cuerda y yo estoy el mayor, y va él más cogiendo fuerza y yo voy dejando la mía. Va cogiendo fuerza hasta que nos equilibramos. Esa es la educación. Y para mí, en ese sentido, yo me acabo, lo que me has preguntado, sí. No solo que sea edificante, que enseñe, que escuche y que al mismo tiempo, bueno, pues que pueda uno hacer crecer. Crecer y llegar. Mirad, la felicidad, digo muy rápidamente, puedo decir de muchas maneras, de miles, ¿no? Pero hay una que a mí me gusta, pues la de Aristóteles. No lo dice Aristóteles así, yo sí. Llevar a acto todo lo que puedo hacer, mi potencia, lo que a uno le ha dado la físei, por naturaleza uno tiene, llevarlo al fin, todo lo que pueda, desarrollarlo. Y eso desde el principio, Carmen, desde el principio. Hablabas que tenías poca confianza, poca fe en los políticos. ¿Qué tal el binomio entre político y ética? ¿Crees que es posible? ¿Crees que se llevan? ¿Es posible ese binomio? Bueno, hay dos cosas en lo que tú has dicho. Una es mi desconfianza en los políticos, si es así, ahora te digo en qué sentido. Y otra es cómo es el binomio. Por cierto, cuando hablamos de binomio, no es el de Newton, ¿no? Que quede claro. Es de paridad, ¿no? Dos pares, que es lo que hacía. Bueno, a ver, ese par que pudiera existir. Ya de entrada digo que Max Weber decía que era imposible, tiene un librito muy bueno al respecto, imposible. Y el diálogo entre un ético y un político. Lo dice. Yo, hasta qué punto sería una cuestión, la dejo en el aire, ¿no? Pero, bueno, la primera es, primero yo voy a decir en qué sentido mi desconfianza de los políticos. No de la política, también distinción que se remonta a Aristóteles. A mí la política me interesa muchísimo, los políticos no, menos. Creo que ha habido una enajenación un politiqueo, un mecanismo de poder extraordinariamente alto, que domina todo, un Estado que en el fondo es una especie de Dios hecho laico, ¿no? En la que yo contra eso tengo muchas objeciones. Se puede hacer mejor o peor, obviamente, todo tiene grados, pero de entrada tengo una gran desconfianza. Lo que yo creo que hacer es política. ¿Y política qué quiero decir? Yo creo que este mundo, si se puede cambiar algo y si hay alternativas para una cosa que yo pienso. Por cierto, mi libro, veréis que es inconformista. Yo creo que el mundo puede ser mucho mejor. Debería ser mucho mejor. Bueno, ahí yo creo que en vez de empezar por arriba, el que quiera hacer lo que lo haga, habría que empezar cambiando la sociedad. Y antes, incluso la cultura, que he dicho antes, ¿no? Y en ese sentido, empezar la gente. Nosotros difícilmente podremos cambiar de un gobierno a otro y bueno, será uno mejor que otro. Y cada uno que elija lo que le dé la gana o que no elija nada. Pero donde yo mi compromiso siempre ha querido ser, con mayor éxito, pero ciertamente lo que ha querido ser, y en el libro está más o menos también. En el libro os encontraréis a mí, porque todo lo que hablo ahí me retrato mucho, y yo lo que he querido hacer. Comprometerme con que la gente sepa más, con que la gente sea ella, con que la gente elija, de verdad, con que no la vacíen, con que no la anestesien. Y eso es lo que yo me parece que tiene que hacer
en la política y ahí mi desconfianza es grande. Ahora, si lo hacen bien, mejor que mejor, ¿eh? Cada uno en su sitio, mejor que mejor. No les pondré una zancadilla, aunque de vez en cuando le pondría una zancadilla, 2, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. En tu libro, Javier, analizas temas controvertidos socialmente que generan cierta inquietud, ¿no? Y tú los afrontas de una forma, algunas veces con humor, temas complejos con humor, que quizá es la forma más inteligente de abordarlos, pero tratas temas tan complejos y personales como, por ejemplo, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia para ti? Ya. Bueno, es todo un... Es un libro. Es un libro. Un máster. Ahora. Sí, además he escrito mucho sobre ello y me importa, porque me importa todo lo que tiene que ver con el sufrimiento humano. La ética fundamentalmente es evitar el sufrimiento, ¿eh? Y ahí estoy con Epicuro. Si después, además de eso, podemos tener gozos, mejor. Pero ya nos vienen de dentro y de fuera cantidad de dolores, sufrimientos, y el inútil me parece una de las peores cosas que podamos hacer contra nosotros mismos. De ahí que la guerra sea, por ejemplo, una de las cosas más estúpidas que se pueden hacer, que es, bueno, sublimar el sufrimiento. Bueno, es como echar, bueno, realmente es una de las peores cócteles que puede hacer uno, que hacemos los humanos, ¿no? En este caso, la eutanasia, yo voy a decir más, porque es muy largo, pero muy breve, y dejando ahí unos aspectos legales, yo voy a hablar desde el punto de vista ético o moral, que me parece que es el que me corresponde, y el que aparece en el libro. Bueno, eutanasia o buena vida, ¿no? Que eso ya lo primero lo pusieron Tomás Moro y Bacon, no quiere decir la muerte digna, que eso puede tener, bueno, resuena algo religioso, no, que yo soy el titular de mi cuerpo, soy yo el titular de mi cuerpo, y decido mi vida y mi muerte. Yo una de las cosas que he dicho, perdón este paréntesis, y digo con un poco de chulería, pero por algo soy de Bilbao, claro, ¿no? Y es que yo una de las cosas que quiero hacer siempre en la vida, lo que me dé la gana. Por cierto, intentando que los otros hagan lo mismo, que lo que les dé la gana. Y decir lo que me dé la gana. Y lo digo con respeto, eso sí. Bueno, todo el que pueda, claro. Pero bueno, entonces, el titular soy yo. Y a mí nadie me ha pedido permiso para venir a este mundo para que tenga que pedirle permiso para marcharme de él. Bueno, no. Entonces, ¿que habrá que hacer eso en una comunidad después en la que hay reglas? ¿Que habrá reglado? Sí, que habrá que hacerla. Pero detrás de esas reglas, que ojalá sean mejores, por cierto, de las que se han hecho en este país ahora, yo estaría mucho más cerca de lo que han dicho los holandeses o los belgas u otros países, ¿no? Otros lugares. Pero yo creo que hay que facilitar a la gente eso, que el que decida. Y en cuanto llegan sufrimientos que no hay alternativa, que son tremendos, que son insoportables, pues hay que dejarle al paciente. Ahí entrarían los temas que he visto como antes, Pilar y todos vosotros, que ya sé que después son muy concretos, ahí cada uno sabrá. Ahí el médico tendrá que saber qué es lo que hace, ¿no? Pero porque cada caso es cada caso. Y realmente no es alguien que tiene una voluntad mediada, otro que la tiene, que no es, bueno, que no tiene, que no sabe lo que hacer porque se ha ido, o que lo que ha dicho ya de tantas formas que se sabe cuál es su voluntad, eso se sabrá en cada caso. Y yo ahí habría que ayudarle del todo. Yo en ese sentido, más que con Holanda y con Bélgica, estoy con los suizos, con Exit, que tienen dos salidas ahí. Una es para los suizos y otra es suicidio asistido, que al final ni siquiera lo hace el médico diagnostica, pero después el que lo hace es aquel que querrá hacerlo pues, con los suyos, como fuera, ¿no? Yo la verdad es que, para hacer una confesión muy personal, cuanto más mayor me hago, y soy ya muy mayor, más quiero decir, estimo la eutanasia, más estimo la eutanasia. Yo no quiero estar en este mundo de manera, no sé, yo la quiero la biográfica. Si no tengo biográfica, la otra sería puramente biológica. Y esa no la quiero. ¿No? Eso es lo que te digo. Sí, muy... Hemos hablado de muerte, vamos a hablar de vida, maternidad subrogada. Ese me ha traído varios líos, pero bueno. Ya. Vamos a ver. Eres valiente. Si yo, lo he dicho varias veces, es cierto que aquí hay dos maneras de enfocarlo. El asunto uno es en términos muy, muy sociopolíticos. Y es, hombre, si esto está en manos de mafias, hay que controlarlo e incluso suprimirlo. Si está. Y cuando esté. Y cuando se pruebe que está. Ahora, si yo me planteo en términos estrictamente morales,
Si se dan los condicionamientos, como en todo, no hay nada, decía Chomsky que no hay libertad sin reglas, pues igual todo, cualquier acción tiene siempre sus condicionamientos. Si yo decido a mi hermana, bueno, o a quien sea, o otro, de la misma manera que le puedo darle mis órganos, pues darle también aquello que a ella le puede venir bien o estupendamente o desea o qué sé yo. Pues yo no veo que eso sea intrínsecamente malo, intrínsecamente. Y es una distinción que habría que hacer. Probablemente es imprudente, pero no intrínsecamente malo. Me explico. Es prudente, y es un ejemplo que se pone tanto que ya me da la impresión que hablo como un sargento, ¿no? Poniendo chistes o no, poniendo ejemplos. Ir por Inglaterra, en Inglaterra, en coche, por la derecha, es imprudente, pero no es inmoral. O por aquí al revés. Lo imprudente es, en último término, algo externo, que uno tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias. Lo otro es intrínsecamente malo, donde uno dice, eso está mal en sí mismo. Humillar, torturar, matar, etc. En ese terreno, que es en donde la ética se sitúa por encima de todo, unos principios básicos para todos, ¿no? Que eso es lo que tendrían que ser unos derechos humanos realmente tales, pues ahí yo el vientres de alquiler no veo la opción. Aunque de momento tendría mucha prudencia, lo sometería, pero alguien que viene... Y por cierto, una cosa que cuando yo conocí a Ana por primera vez, lo comentamos, y en estos temas lo que más me molesta a mí es el dogmatismo. Cuando uno dice, no se puede hacer, espera un poco, déjelo. No, ni que se sigue ni por el grupo, ni por lo que está en ese momento dicho por encima de aquellos que parece que tienen todo el poder para decidir qué tenemos que hacer. Pues no, ten tu opinión, ten la tuya. Lo otro es la tiranía de la tribu. Bueno, y en ese sentido, pues lo que hay que hacer es no ser dogmáticos, y yo me acuerdo que lo que estoy diciendo ahora fue parecido a lo que le dije entonces. Sigo pensando exactamente lo mismo. Javier, solo puedo hacerte una pregunta más y tenía varias. Se me quedan muchas y seguro que todos los vemos. ¿No? Entonces voy a hacerte la última, pero es una pregunta y también te pido un consejo. La pregunta es, ¿ser feliz es un derecho o ¿ser feliz es un derecho o es una utopía? Esa buena vida a la que tenemos que aspirar. Bueno, yo te iba... Sí. Y el consejo es, ¿cómo conseguirlo? Ya, yo te iba a decir ¿qué bien acabaríamos esto si dijera, Carmen, tú me preguntas sobre la utopía y yo te contestará, la utopía eres tú. Pues mira... No, pero las dos cosas, no las has preguntado dos, ¿no? Una, el derecho, es un tema debatido porque el tema de los derechos. Uno tiene derecho a la felicidad, bueno, y se ha puesto ya incluso en algunas, bueno, desde de Bután hasta la brasileña, antes por lo menos, que era un derecho. Bueno, yo lo de los derechos me parece que es una cosa que está antes que el derecho. Es como comer es un derecho. Es que así si no se corre el peligro de poner derechos en todos los sitios. Por ejemplo, me dijeron a mí que los chinos, no sé cuáles de ellos, habían dicho que había que poner en los derechos universales el derecho a la risa. Joder, bueno, es que antes de los derechos está que me río, que como, que duermo, que eso no es un derecho, es un prederecho. Bueno, entonces, lo que sí creo que hay que tener derecho es a que se den las condiciones y los diversos regímenes, estados o semiestados que existan, que te lo posibiliten. Eso sí que es derecho. A pedir que a ti te ayuden para que tú puedas desarrollar tus potencias. Eso sí, completamente. Y después al otro, la utopía. Mira, yo iba a saltar un rollo hoy sobre la utopía, por cierto. Pues me va a decir, bueno, primero porque me han acusado mucho de utópico y me he dado cuenta después que me he quedado solo. Ya utópicos no hay. Es más, yo lo comentaba el otro día con mi queridísimo nieto, que es un encanto y hablo con él de estas cosas mucho, que desde Dostoyevsky, que está en contra de la utopía, hasta nuestros días. Yo he tenido líos, una vez en televisión, me acuerdo, tuve un lío en el programa de Balbín con Juan Benet, casi me acusó de tonto por hablar de utopía, ¿no? Y tantos más. Bueno, yo distinguiría, hay una distinción básica, esta la que voy a hacer. Una cosa es la utopía metafísica, platónica, pensar que hay algo ahí, ya, una isla maravillosa, y que yo la tengo que conseguir, pase lo que pase, y se puede caer en las mayores monstruosidades. Es una utopía metafísica, es una utopía que está fuera del tiempo y del lugar. Esa no. También con San Pedro tuve una discusión sobre esto, por cierto. O sea que he tenido que medirme para aclarar un poco al menos lo que yo quería decir. En ese sentido, evidentemente, yo no creo que sea utopía, estoy en contra.
Es una utopía absolutista y absolutos no tenemos. Todo lo que hacemos es probable y nada más que probable. Provisional, pero lo mejor que podamos tener en ese momento, claro, provisional, pero lo que tengo hasta ahora. Entonces, yo sí creo que podemos cambiar muchísimo las cosas. Entonces, tener la utopía como orientación a un mundo mejor, como una sociedad en donde la justicia fuera real, como una actitud, y sobre todo la utopía como actitud. No eso de decir, no, como siempre ha sido así, eso no se hay que hacer nunca. Porque es la mejor manera de darle a eso que exista, por malo que sea, ya, bueno, pues darle el bautismo. Y eso no. Entonces, utopía, Carmen, sí, pero utopía como actitud. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Espero que les haya resultado interesante. Les invito a que lean el libro de Javier porque realmente es una guía práctica y en positivo que se esconde, que en el fondo está esa rebeldía, ese anarquismo, esa positividad también a la hora de vivir y de buscar esa buena vida. Y esperamos también al siguiente. O sea que, Javier, tenemos que escucharte, tenemos que leerte y seguirte. Gracias, seguirte. Carmen, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Carmen.